están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a resolver el tercer ejercicio de gases húmedos. El enunciado nos dice que en un recipiente rígido de 10 litros de capacidad se recogerán 6 litros de oxígeno a 2 atmósferas de presión y 8 litros de nitrógeno a 3 atmósferas de presión. Se dejarán salir también 12% de la masa inicial de la mezcla gaseosa. El inciso A nos pide calcular las presiones parciales del oxígeno y nitrógeno después de que se deje salir el 12% de la masa inicial, y el inciso B nos pide que calculemos la masa de vapor que se recogerá conjunto el gas seco después de hacerlo burbujear por agua si una humedad relativa está a un 95% y la presión final es de una atmósfera. Bien, entonces ahora pasemos a resolver el ejercicio. Para nuestro inciso A nos pide calcular las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno una vez que se deje escapar el 12% de la masa inicial. Bien, entonces extrayendo los datos, igual que en el ejercicio anterior, nos dan un volumen y una presión de oxígeno y un volumen y una presión de nitrógeno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Exactamente igual que en el ejercicio anterior, de acá calculamos el número de moles. De la ecuación de estado sabemos que el número de moles de oxígeno va a ser igual a la presión del oxígeno por el volumen del oxígeno dividido entre la constante R por la temperatura. Bien, acá metemos los datos. Presión del oxígeno van a ser 2 atmósferas por el volumen del oxígeno, que son 6 litros. Todo esto dividido entre la constante R, que va a ser 0,082 atmósferas por litro, dividido entre Kelvin por mol, por la temperatura. La temperatura en el final del enunciado solo nos da 25 grados, que esto es igual a 298 Kelvin. Bien, entonces debemos fijarnos una vez más nuestras unidades: atmósferas, litros, Kelvin, y el resultado nos queda en moles. Entonces, nuestro número de moles de oxígeno va a ser igual a 0,491. 0,491 moles. Bien, ya tenemos los moles de oxígeno que van a ingresar a nuestro tanque. Ahora hallamos el número de moles del nitrógeno. Para nuestro número de moles de nitrógeno gaseoso va a ser igual a presión del nitrógeno por el volumen del nitrógeno dividido entre constante R por temperatura. Esto nos va a dar igual a presión de nitrógeno, son 3 atmósferas, por el volumen del nitrógeno, son 8 litros, dividido entre 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol, por la temperatura, que es la misma, que son 298 Kelvin, dándonos un resultado de número de moles. Antes de avanzar, siempre las unidades: atmósferas con atmósferas, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Nos va a dar un resultado de 0,982 moles de nitrógeno gaseoso. Entonces, ahora que ya tenemos el número de moles de oxígeno y de nitrógeno que van a entrar a nuestro tanque, podemos tener el número de moles totales. Nuestro número de moles totales va a ser el número de moles de oxígeno más los moles de nitrógeno, que va a ser igual a número de moles de oxígeno 0,491 más 0,982, dándonos como moles totales un valor de 1,473 moles. Bien, entonces, como ya tenemos los moles, lo que debemos hallar es nuestra masa 1. ¿Por qué? Porque en función a nuestra masa 1 vamos a poder hallar nuestra masa 2. Bien, entonces decimos, bien, para nuestra masa 1 lo primero que debemos hallar son nuestras fracciones molares. ¿Por qué? Porque de la ecuación de estado, presión por volumen igual a número de moles R por T, va a ser igual, el número de moles es masa sobre el peso molecular. Entonces, despejando
masa, nuestra masa va a ser igual a la presión por el volumen por el peso molecular dividido entre la constante R por T. Presión de la mezcla no tenemos todavía, el volumen de la mezcla ya lo tenemos, el peso molecular de la mezcla no lo tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas que hallar: presión de la mezcla y peso molecular de la mezcla. Entonces empezamos por las fracciones molares. Fracción molar de oxígeno va a ser el número de moles de oxígeno dividido entre los moles totales. Entonces nuestra fracción molar de oxígeno va a ser igual a 0,491 dividido entre los moles totales, son 1,473. Entonces nuestra fracción molar de oxígeno va a ser igual a 1/3. Bien, entonces como la sumatoria de las fracciones molares debe ser igual a 1, nuestra fracción molar de nitrógeno gaseoso deberá ser 2/3. Bien, entonces ya tenemos las fracciones molares. Lo que vamos a hallar es nuestro peso molecular. Nuestro peso molecular va a ser igual a peso molecular de nuestra mezcla, es la fracción molar del oxígeno por el peso molecular de oxígeno más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Entonces nuestro peso molecular de la mezcla va a ser 1/3 por el peso molecular del oxígeno gaseoso, son 32 gramos sobre mol, más la fracción molar del nitrógeno gaseoso, 2/3 por el peso molecular del nitrógeno gaseoso, son 28 gramos mol. Entonces nos va a dar un resultado de peso molecular de la mezcla igual a 88 gramos mol. Bien, entonces ya tenemos el peso molecular. Ahora hallamos nuestra presión 1. Bien. Para nuestra ecuación de estado, presión por volumen va a ser igual al número de moles por R por T. Observamos que el volumen ya lo tenemos, número de moles totales ya lo tenemos y temperatura también. Entonces, nuestra presión 1, que es lo que nos está pidiendo acá para hallar nuestra masa 1, va a ser igual a el número de moles es 1,473 moles por la constante R, que son, vamos a hacer acá abajo, presión 1 va a ser igual al número de moles, 1,473 moles por la constante R es igual a 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que son 298 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, que son 10 litros, ya que el tanque es rígido. Entonces observamos nuestras unidades: moles con moles, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y nos va a dar un resultado de presión 1 igual a 3,6 atmósferas. Bien, entonces ahora, como ya tenemos todos los datos que necesitábamos, vamos a pasar a hallar nuestra masa número 1. Masa era igual a la presión por el volumen por el peso molecular dividido entre la constante R por temperatura. Bien, nuestra masa 1 va a ser igual a presión, hemos hallado que son 3,6 atmósferas. Por el volumen son 10 litros. Por el peso molecular hemos hallado que eran 88 de gramos mol. Todo esto dividido entre la constante R, como estamos en atmósferas, va a ser 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que es 298 Kelvin.
Bien, como siempre hacemos, debemos fijarnos primero las unidades, atmósfera con atmósfera, Kelvin, Kelvin, mol con mol, litro con litro. Entonces nos va a quedar un resultado de masa 1 igual a 43,215 gramos. Bien, entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que de la masa 1 se va a extraer el 12% de la masa 1, quedándonos un total de una masa 2, que es lo que estamos hallando ahora. Entonces, esto lo podemos factorizar. Entonces nos va a dar 1 menos el 12% de la masa 1 va a ser igual a nuestra masa 2. Entonces nuestra masa 2 va a ser 1 menos el 12% de 43,215 gramos. Entonces nuestra masa 2, una vez que se extrae la mezcla de gases, va a ser 38,029 gramos. Bien, entonces como ya tenemos nuestra masa 2, podemos utilizar esta misma fórmula, pero ahora despejando nuestra presión para tener una presión, pero en nuestro estado 2. Entonces decimos que nuestra presión 2 va a ser igual a la masa por la constante R por la temperatura dividido entre el volumen por el peso molecular. Entonces, nuestra presión 2 va a ser igual a 38,2 gramos por la constante R, trabajamos en atmósferas, atmósferas por litro, Kelvin por mol, por la temperatura que son 298 Kelvin, dividido todo entre el volumen que son 10 litros por el peso molecular que eran 88 tercios de gramos mol. Entonces ahora siempre las unidades, gramos con gramos, moles con moles, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Nuestra presión 2 nos va a dar un resultado en atmósferas de 3,17 atmósferas. Entonces, para hallar nuestra presión de oxígeno, sabemos que es la fracción molar del oxígeno por la presión 2. Entonces, nuestra presión de oxígeno va a ser igual a la fracción molar de oxígeno que hemos hallado era 1/3. 1/3 por nuestra presión 2, que son 3,17 atmósferas, que nos va a dar un resultado de presión de oxígeno igual a 1,06 atmósferas. Hacemos lo mismo para el nitrógeno gaseoso. Presión de nitrógeno va a ser igual a la fracción de nitrógeno por la presión 2. Presión del nitrógeno gaseoso, su fracción molar era 2/3 por 3,17 atmósferas, que va a ser igual a nuestra presión de nitrógeno, 2,11 atmósferas. Y este sería el resultado de nuestro inciso A. Bien, entonces ahora para nuestro inciso B nos dice que del estado 2 se hace burbujear por agua y vamos a tener después un estado gaseoso con mezcla con un gas húmedo. Entonces nos da una humedad relativa del 95% y una presión del sistema 3 cuando ya el gas es húmedo de 1 atmósfera de presión. Bien, también nos da el valor de la presión de vapor a 25 grados centígrados, que son 23,8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué debemos hallar primero? Del anterior inciso vamos a hallar nuestro número de moles de nuestro estado 2. Entonces, de nuestro número de moles
va a ser nuestra masa del estado 2 sobre el peso molecular de la mezcla. La masa del estado 2 va a ser la masa que hemos obtenido después de que se extrae el gas. Bien, entonces nuestra masa 2 va a ser 38,029 gramos dividido entre nuestro peso molecular de la mezcla. Hemos sacado 88 tercios de gramos mol. Entonces, unidades gramos con gramos se va. Nuestro número de moles 2 va a ser igual a 1,296 moles. Bien, como ya tenemos el número de moles que teníamos en el estado 2 cuando era todavía un gas seco, el número de moles cuando ya tengamos vapor de agua va a seguir siendo el mismo, solo que se le va a incrementar los moles de agua. Entonces, ¿qué nos pide el inciso B? Nos pide la masa de agua que va a entrar al sistema, o sea, la masa de vapor de agua. Entonces, ¿qué podemos hallar? Como ya tenemos ya tenemos el número de moles del gas seco, entonces vamos a hallar nuestra presión de vapor, ya que está a una humedad relativa del 95%. Pero ¿a qué era igual la humedad relativa? La presión de vapor dividido entre la presión de vapor de saturación por el 100%. Entonces, nuestra presión de vapor, que es lo que necesitamos, vamos a hallar de la siguiente manera. Presión de vapor va a ser igual al 95% de nuestra presión de vapor asterisco, que nos dice que son 23,8 milímetros de mercurio dividido entre el 100%. Entonces nuestra presión de vapor va a ser igual a 22,61 milímetros de mercurio. Como estamos trabajando todo en atmósferas, vamos a transformarlo a atmósferas. En 760 milímetros de mercurio hay una atmósfera. Entonces nuestra presión de vapor es igual a 0,03 atmósferas. Bien, ya tenemos todo en la misma unidad, tenemos nuestra presión de vapor. Entonces, recordemos que ahora podemos decir que la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más nuestra presión de vapor. Nuestra presión del gas húmedo ya nos da el problema que nos dice que va a ser una atmósfera. Y acabamos de hallar nuestra presión de vapor. Entonces, vamos a hallar nuestra presión del gas seco, que va a ser igual a la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. Resolviendo va a ser igual a una atmósfera menos 0,03. Nuestra presión del gas seco va a ser igual a 0,97 atmósferas. Bien, entonces como ya tenemos moles del gas seco que está todavía en la mezcla 3, la presión que va a ejercer nuestro gas seco, ¿qué podemos hallar? Ya que la temperatura sigue siendo constante, podemos hallar nuestro volumen de nuestra ecuación de estado, presión del gas seco por el volumen, que es un tanque rígido, que es ahora otro tanque, perdón, va a ser igual al número de moles del gas seco por la constante R por nuestra temperatura. Nuestro volumen en el tanque 3 va a ser igual al número de moles de gas seco por constante R por temperatura dividido entre la presión del gas seco. Entonces nuestro volumen 3 va a ser igual a número de moles de gas seco va a ser 1,296 moles por 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que son 298 Kelvin, todo dividido entre la presión del gas seco, que hemos dicho que era 0,97 atmósferas. Siempre verificamos las unidades.
moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas, atmósferas, y nos da un resultado de nuestro volumen 3 igual a 32,65 litros. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Nuestro volumen 3, hemos dicho que era ahora el volumen de gas seco, porque estábamos trabajando en condiciones de gas seco. Pero como los gases comparten el volumen en general, va a ser también el volumen del vapor. Teniendo ya el volumen del gas seco, que hemos dicho aquí va a ser igual al volumen del vapor, igual a 32,5 litros, entonces hallamos de nuestra ecuación de estado, que es presión ahora del vapor por el volumen igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Pero ahora vamos a trabajar con el vapor, número de moles del vapor, y la temperatura ya la tenemos. ¿Qué nos pide? Es la masa de vapor que se agrega. Entonces, recordemos que el número de moles es masa sobre el peso molecular. Entonces, nuestra masa de vapor va a ser igual a la presión del vapor por el volumen por el peso molecular dividido entre la constante R por temperatura. Bien, recordemos que el peso molecular del vapor de agua o del agua es 18 gramos mol. Entonces, nuestra masa de vapor va a ser igual a la presión del vapor, era 0,3 atmósferas por el volumen que hemos sacado, 32,65 litros por 18 gramos sobre mol, todo dividido entre la constante R, 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura, que son 298 Kelvin. Entonces, una vez más, vemos nuestras unidades: atmósferas, atmósferas, Kelvin, Kelvin, mol con mol, litro con litro, y el resultado nos va a quedar en gramos igual a masa del vapor que se va a agregar de 0,72 gramos de vapor de agua. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio.